Hola chicos, les traemos un cuentito que les va a gustar mucho. La gran carrera. Nos lo trae Editorial Trigales. En una escuela, niños y niñas aprendían de manera única y divertida, buscando desarrollar cada quien sus propias habilidades. A María le gustaba pintar, Juan trabajaba con la madera y Gusti dibujaba autitos de carrera. El profesor Tomás, observándolos trabajar, tuvo una brillante idea. La regla era que cada niño debía crear su propio medio de transporte que utilice energías renovables y que no contamine al medio ambiente. A los niños les encantó la idea. Contentos y muy motivados empezaron a diseñar sus vehículos. María construyó una bicicleta hecha de cartón reciclado, mientras que Juan creó un patinete impulsado por energía solar. Sofía inventó un par de zancos especiales que la hacían sentir que caminaba sobre las nubes. Y así, cada niño utilizó su ingenio y creatividad para diseñar el medio de transporte más eficiente para el logro de sus objetivos. El día de la gran carrera finalmente llegó. Los niños se posicionaron en la línea de largada, cada uno con sus propios inventos. El profesor Tomás levantó la bandera y todos salieron raudamente en pos de la meta. María pedaleó con fuerza en su bicicleta de cartón. Juan aprovechó la energía del sol para impulsar su patinete. En un coche eléctrico, Gusti tomó la punta y Sofía caminó ágilmente sobre sus zancos. Fue una carrera emocionante, pero lo más importante es que los niños se dieron cuenta de lo divertido y efectivo que puede ser viajar de manera amistosa con el medio ambiente y lógicamente sin dañar el entorno. Al cruzar la meta, todos los niños se sintieron ganadores, no por quien haya llegado primero, sino por la oportunidad de participar en un evento tan original. El profesor Tomás recordó a los niños que no importa cómo viajaran, sino que lo importante es hacerlo de manera poco contaminante con el medio ambiente y que con creatividad, esfuerzo y voluntad se pueden inventar miles de formas de ir de un lugar a otro. Y así concluye este cuentito llamado La Gran Carrera, que nos trajo Editorial Trigales.